Mayo de 2010. El frío cala los huesos, pero en los portones del Camino General Belgrano, el fuego quema. La infantería avanza con escudos, bloqueando la entrada para siempre. Del otro lado, cientos de obreros con 30 años de antigüedad miran en silencio, con los ojos vidriosos. El humo espeso de las cubiertas tiñe el cielo y tapa el cartel de Masú. El gigante de Quilmes acaba de morir. ¿Qué acababan de perder? En su época dorada, esta bestia de acero rugía a 90 decibeles, escupiendo cientos de miles de toneladas de papel. Masú era una mini ciudad que daba de comer a 3.000 familias. Entrar a la papelera era tener la vida resuelta, una casa y el futuro asegurado. Hoy el ruido ensordecedor fue reemplazado por un silencio sepulcral. Donde había pasillos repletos de operarios, hoy solo hay fierros oxidados, galpones vacíos y abandono. De 3.000 empleos a cero absoluto. ¿Cómo se derrumba un imperio que sobrevivió a todas las crisis? No se quedaron sin materia prima ni demanda. A este coloso lo aniquilaron las firmas en oficinas de lujo y la especulación financiera. Esta no es solo la historia de una papelera, es la radiografía de cómo el capital financiero devoró a la industria nacional. Para entender la magnitud de la caída, primero hay que entender cómo se levantó este gigante. Viajemos en el tiempo al sur del conurbano bonaerense a mediados del siglo XX. Quilmes, y más específicamente la zona de San Francisco Solano, no era la mancha urbana densa y de cemento que conocemos hoy. Era una llanura de calles de tierra, descampados interminables y un viento frío que barría la provincia. La Argentina atravesaba su etapa dorada de industrialización por sustitución de importaciones. El lema era claro: fabricar adentro lo que antes se compraba afuera. En este caldo de cultivo de progreso y chimeneas, nació un proyecto que cambiaría para siempre la fisonomía del lugar. La historia de Papelera Masú comienza como muchas de las grandes epopeyas industriales de la época, con una visión desmesurada y ladrillos apilados sobre el barro. La elección del terreno sobre el Camino General Belgrano no fue casual. Era una arteria vital, una conexión estratégica que permitiría la entrada de materia prima y la salida de bobinas de papel hacia los grandes centros de consumo. Pero al principio, todo era esfuerzo manual. Los primeros obreros, muchos de ellos inmigrantes recién bajados de los barcos o provincianos que llegaban al Gran Buenos Aires buscando el sueño del progreso, trabajaron de sol a sol para cimentar las bases de la fábrica. Imaginen esos primeros días. El ruido ensordecedor de las mezcladoras de cemento, los camiones levantando polvareda en el camino Belgrano, las vigas de acero elevándose hacia el cielo como el esqueleto de un dinosaurio metálico. No estaban simplemente construyendo un galpón, estaban erigiendo una catedral de la industria. Cuando las primeras máquinas papeleras, gigantescos monstruos de hierro importados que medían decenas de metros de largo, fueron ensambladas, el barrio entero se paró a mirar. Era un espectáculo de modernidad. El día que sonó el primer silbato marcando el inicio del turno, algo hizo clic en el ADN de Quilmes. El sonido del vapor a presión y el traqueteo rítmico de los rodillos triturando la pasta de celulosa se convirtieron en la nueva banda sonora del barrio. La papelera empezó a tragar madera y a escupir papel con un hambre voraz. Y con esa producción llegó el verdadero milagro: el laburo. En aquellos años, conseguir trabajo en Masú era sacarse la lotería. No era una changa pasajera. Era el pasaporte directo a la clase media argentina, esa que podía asar un buen vacío el domingo y mandar a los chicos a la escuela con los útiles nuevos. La empresa empezó a contratar a cientos de vecinos, hombres jóvenes que dejaban la vida en el campo para ponerse el mameluco azul, mancharse las manos de grasa y aprender un oficio que los acompañaría hasta la jubilación. Pero la influencia de Masú no se quedó de los portones para adentro. La fábrica actuó como una fuerza gravitacional masiva. Para que los camiones de gran porte pudieran entrar y salir sin empantanarse los días de tormenta, se necesitaba infraestructura. Así llegó el asfalto. Por donde pasaba Masú, pasaba el progreso. Las calles aledañas, que antes eran un lodazal intransitable cada vez que caían 2 gotas, se pavimentaron. El tendido eléctrico se fortaleció para alimentar las calderas y las máquinas de secado, y de paso iluminó las casas de los trabajadores. Alrededor de la planta, empezó a formarse un ecosistema perfecto.
Se abrieron almacenes, kioscos, comedores y talleres mecánicos, todos viviendo de los sueldos que la papelera pagaba religiosamente cada quincena. El barrio y la fábrica se fusionaron en un solo organismo vivo. Nacieron los primeros loteos impulsados por la necesidad de vivienda de los operarios. Construir la casa propia a pocas cuadras de la fábrica era el sueño cumplido. De pronto, el camino General Belgrano se llenó de bicicletas a las 5 de la mañana. Eran los operarios del primer turno pedaleando hacia su segunda casa. Había un sentido de pertenencia que hoy parece sacado de un cuento de ciencia ficción. El orgullo de pertenecer a la papelera. Los fundadores de la empresa establecieron un modelo paternalista muy común en la época. La fábrica no solo te daba un sueldo, te daba una identidad. Se construyó una cultura del trabajo donde el capataz conocía el nombre de tu esposa y te preguntaba por tus hijos. Si había un nacimiento, la fábrica estaba presente. Si había una enfermedad, se extendía una mano. Era un contrato social no escrito. Nosotros te damos nuestro sudor y nuestra lealtad incondicional, y vos, la empresa, nos cuidás y nos permitís progresar. Este modelo cimentó una lealtad férrea. Comenzó a darse un fenómeno generacional hermoso y a la vez peligroso. El padre que entraba como operario de limpieza, a los 15 años veía entrar a su hijo como aprendiz en la máquina de secado, y más tarde, su nieto entraría en administración. 3 generaciones atadas a una misma chimenea, a un mismo silbato, a una misma línea de producción. Para fines de la década del 60, Papelera Mazú ya no era solo una empresa. Era un latido constante que marcaba el ritmo de la ciudad. Era el motor que hacía que Quilmes y San Francisco Solano se movieran. Sus cimientos, enterrados profundamente en la tierra del conurbano, parecían inquebrantables. Habían creado algo mucho más grande que una industria. Habían creado una comunidad absolutamente dependiente de sus máquinas. Y en esa fortaleza indestructible, en esa dependencia total donde la vida del barrio entero estaba atada al destino de los engranajes, se escondía la semilla de una futura tragedia. Porque cuando un corazón de acero late por todos, el día que se detiene, nadie sobrevive intacto. Para la década de 1970, Mazú ya no era simplemente una fábrica de papel, era una bestia indomable, un ecosistema propio que latía las 24 horas del día, los 365 días del año. En Quilmes y sus alrededores, al ruido constante que emanaba de los galpones, se lo conocía simplemente como el rugido. Era un zumbido grave, industrial, vibrante, que se metía por las ventanas de las casas a 10 cuadras a la redonda. Lejos de ser una molestia, para los vecinos ese ruido era la banda sonora de la prosperidad. Significaba que la olla estaba llena, que había laburo y que la rueda de la economía seguía girando. En su época de mayor esplendor, cruzar los portones de la papelera era entrar a un mundo paralelo, regido por el acero, el vapor y la celulosa. La planta operaba con una maquinaria que, para los estándares de la época en Sudamérica, era ciencia ficción pura. Las máquinas papeleras principales, gigantescos túneles de hierro, rodillos y cintas que medían más de 100 metros de largo, tragaban una cantidad obscena de pasta de madera por un extremo y, tras un proceso infernal de calor, agua y presión extrema, escupían kilómetros y kilómetros de papel perfecto por el otro. Trabajar ahí adentro no era para cualquiera. El calor en el sector de secado era agobiante, superando fácilmente los 40 grados en pleno julio. Los operarios vestidos con pantalones de grafa y a menudo en musculosa por la transpiración, se movían con una coreografía precisa. Tenían que controlar que la hoja de papel, que viajaba a velocidades de vértigo a través de los rodillos calientes, no se cortara. El olor a químicos, a madera mojada y a vapor era fuerte, penetrante. Pero para el barrio ese era el perfume del progreso. De esas máquinas salía el papel para los cuadernos escolares de medio país, para los diarios, para los embalajes que movían la economía argentina. Mazú prácticamente monopolizaba el mercado. Pero la grandeza de Mazú no se medía solo en toneladas métricas de producción. Se medía en lo que generaba afuera de la línea de montaje. La empresa había perfeccionado un modelo de bienestar industrial que hoy resulta inconcebible. Nació el famoso Club Mazú,
un predio deportivo gigantesco exclusivo para los empleados y sus familias. Tenía piletas olímpicas, canchas de fútbol perfectamente cuidadas, quinchos enormes y salones de fiesta. Los fines de semana, el club se llenaba de cientos de familias papeleras compartiendo el asado. Los hijos de los operarios jugaban juntos, iban a las mismas escuelas de la zona y eventualmente soñaban con entrar a la fábrica. La papelera te acompañaba desde la cuna hasta la tumba. A principio de año, la empresa entregaba guardapolvos y mochilas repletas de útiles escolares de primera calidad para los pibes de todos los empleados. A fin de año, las cajas navideñas eran tan grandes y pesadas que había que cargarlas entre dos personas. Contenían sidra, pan dulce, turrones y hasta juguetes importados. Ser papelero te daba un estatus de nobleza en el conurbano bonaerense. El poder adquisitivo del obrero de Masug era la envidia de la región. Con el sueldo base, más los turnos rotativos, las horas extras, los premios por producción y el aguinaldo, la plata rendía de verdad. Fue la época en la que la calle frente a la fábrica dejó de estar llena de bicicletas y empezó a llenarse de autos 0 kilómetro. Los operarios se compraban el Ford Falcon, el Fiat 128 o la Coupé Taunus. Se iban 15 días de vacaciones a Mar del Plata o a las sierras de Córdoba. Muchas veces a los hoteles del sindicato papelero, pagando todo en efectivo y sin endeudarse. Conseguir el gancho para entrar a trabajar a Masú era considerado mejor que tener un título universitario. Entrabas a los 18 años y sabías que te ibas a jubilar ahí, con la vida económica completamente resuelta. Sin embargo, en el pico más alto de esta montaña de éxito y abundancia, se sembró la semilla de la destrucción. La abundancia crónica suele generar ceguera. Cuando estás en la cima del mundo, empezás a creer que las leyes de la gravedad no se te aplican. Masuk dominaba a placer porque operaba en una Argentina con una economía cerrada y fuertemente proteccionista. No había competencia extranjera real que pudiera hacerle sombra en el mercado interno. Los directivos y dueños, sentados en sus oficinas, con paneles de caoba y alfombras gruesas, alejados del calor infernal de las máquinas, miraban los balances y solo veían números verdes infinitos. Empezaron a creerse su propio mito. Se convencieron de un dogma letal. Masú es demasiado grande para caer. Mientras los obreros dejaban el alma y el sudor en los turnos de madrugada, manteniendo vivo el rugido de la planta, el mundo exterior avanzaba a pasos agigantados. En Europa, Norteamérica y partes de Asia, la industria papelera estaba invirtiendo fortunas en automatización, en eficiencia energética, en máquinas que producían el doble de papel con la mitad de personal y a una fracción del costo. Pero en Quilmes, la soberbia industrial paralizó la innovación. ¿Para qué gastar millones de dólares en modernizar la planta si la plata ya entraba a paladas? Las máquinas, aunque nobles y robustas, empezaban a quedar viejas. Los procesos se volvían ineficientes frente a los nuevos estándares globales. Ese exceso de confianza, esa complacencia de creer que el mercado cautivo duraría para siempre, fue el veneno silencioso que empezó a circular por las venas del gigante. Nadie en los barrios de Quilmes lo notó en ese momento. Los asados de los domingos seguían, las quincenas se cobraban puntuales, y las chimeneas seguían pintando el cielo de gris. Pero el mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Las reglas del juego económico mundial se iban a reescribir de un plumazo, y Masú, pesada, burocrática y tecnológicamente estancada, estaba parada exactamente sobre las vías, sonriendo y tocando bocina. Mientras el tren bala de la apertura económica global venía de frente y a toda velocidad. El cambio no ocurrió de la noche a la mañana, pero cuando el golpe llegó, fue fulminante. Para entender la primera gran grieta en los cimientos de Papelera Masug, hay que mirar más allá de los portones de Quilmes y enfocar la vista en el puerto de Buenos Aires y en las decisiones que se tomaban en los ministerios de Economía. La Argentina, fiel a su historia pendular, dio un volantazo económico radical. Las fronteras comerciales, que durante décadas habían sido un escudo protector para la industria nacional, se abrieron de par en par. Era la época de la apertura indiscriminada, donde el dogma dictaba que lo importado siempre era mejor, más moderno y más barato. De repente, el mercado local se inundó. Los contenedores empezaron a descargar toneladas de papel
traído de Brasil, de Finlandia, del sudeste asiático. Papel más blanco, más liso, producido con tecnología de punta y, lo más devastador de todo, a una fracción del costo de lo que valía fabricarlo en el sur del conurbano bonaerense. La política cambiaria, un espejismo que abarataba artificialmente la moneda extranjera, convirtió a la importación en el negocio más lucrativo del país, mientras que producir a nivel local se transformaba en una condena silenciosa. Para Masug, el impacto fue un mazazo directo a la mandíbula. Acostumbrados a cazar en el zoológico, a tener el monopolio tácito de los cuadernos escolares, los diarios y los embalajes nacionales, de un día para el otro se encontraron compitiendo en un ring internacional con las manos atadas. Los clientes históricos, aquellos que le compraban a la papelera por inercia, por patriotismo industrial o simplemente por falta de opciones, empezaron a mirar los catálogos extranjeros. Los números eran irrefutables. Comprar papel del otro lado del mundo y traerlo en barco salía más barato que encender las inmensas calderas en San Francisco Solano. En los galpones de la fábrica, el rugido de las máquinas seguía siendo el mismo, pero el ambiente empezó a enrarecerse. Los obreros más veteranos, esos que conocían el ritmo exacto de producción con solo escuchar la vibración del piso de cemento, notaron los primeros cambios sutiles. La montaña de fardos de celulosa en los inmensos depósitos de materia prima empezó a achicarse de forma evidente. Había días en que una de las líneas de producción menores se apagaba por unas horas, algo completamente impensado en la década anterior, bajo la excusa técnica de tareas de mantenimiento programado. Pero en el fondo, en las charlas de vestuario y en los descansos, todos sabían la verdad que nadie quería decir en voz alta. No había pedidos suficientes para justificar tener a la bestia funcionando al 100% de su capacidad. Era un choque brutal de épocas. Masu seguía operando con la lógica de un gigante pesado, lleno de burocracia interna, con miles de empleados y costos fijos monumentales, en un mundo que de repente exigía agilidad extrema, automatización y precios ultracompetitivos. La tormenta perfecta se estaba formando en el horizonte oscuro del conurbano, y el paraguas protector del Estado ya no estaba ahí para salvarlos. Mientras en las inmensas naves industriales los operarios sudaban, la gota gorda tratando de exprimirle rendimiento a equipos que ya mostraban signos evidentes de fatiga, en las oficinas gerenciales alfombradas se jugaba un partido totalmente distinto, y ahí radicó el pecado capital que sentenciaría el destino de la papelera. En lugar de leer el cambio de época y reinvertir las ganancias millonarias de las décadas pasadas en actualización tecnológica, la cúpula directiva eligió el camino de la negación absoluta. Las máquinas de Masug eran nobles, verdaderos tanques de guerra de la metalurgia pesada, pero se estaban quedando irremediablemente obsoletas. La industria papelera mundial había avanzado hacia la digitalización, el control computarizado milimétrico del gramaje, la eficiencia térmica y el reciclaje avanzado. Los competidores externos producían más rápido, con casi cero desperdicios y utilizando la mitad de la energía eléctrica y el agua. En Quilmes, sin embargo, se seguía trabajando con procesos analógicos, válvulas a rosca manuales y un consumo energético descomunal. Las advertencias desesperadas de los ingenieros de planta, que pedían a gritos actualizaciones estructurales para no perder el tren de la historia, rebotaban contra las puertas cerradas de la sala de directorio. La respuesta gerencial siempre era la misma. No hay presupuesto para inversiones de ese calibre. ¿A dónde iba entonces la plata? La apertura económica trajo consigo la fiebre especulativa. Para los altos mandos, empezó a ser mucho más seductor y fácil jugar a la bicicleta financiera, especular con tasas de interés y pedir créditos para tapar agujeros operativos, que apostar a la economía real de la producción. Por primera vez en su rica y orgullosa historia, los balances de Masug empezaron a mostrar números en rojo de forma sostenida. No era una simple caída pasajera de rentabilidad, era una hemorragia interna. Pero en lugar de operar al paciente de urgencia, los dueños decidieron darle analgésicos financieros, acumulando deudas que pronto se volverían impagables. El contraste era tan brutal como doloroso. Abajo, en la trinchera del papel, los obreros seguían poniéndose la camiseta, orgullosos de su noble oficio,
creyendo ciegamente en la grandeza invencible de su fábrica. Arriba, en el plano ejecutivo, se empezaba a instalar una visión cortoplacista, fría y totalmente desconectada de la realidad social del barrio. Las primeras medidas de ajuste no cayeron sobre las ineficiencias de los directivos, sino sobre las conquistas históricas de los trabajadores. Lentamente, como un goteo venenoso, los beneficios que hacían de Masu un paraíso laboral empezaron a desaparecer. Las monumentales cajas navideñas se achicaron a la mitad. Los insumos escolares de primera calidad para los hijos de los operarios fueron reemplazados por segundas o terceras marcas, y el mantenimiento del famoso y glorioso Club Masu pasó a un cuarto plano, dejando que el pasto creciera y la pintura se descascarara. Fueron recortes simbólicos, microajustes que de ninguna manera salvaban las finanzas reales de la empresa, pero que iban destruyendo lenta y sistemáticamente la moral de la tropa. El gigante estaba herido de muerte, y parecía ser el único que no lo sabía. O peor aún, quienes llevaban el timón prefirieron mirar la cotización del dólar mientras el agua empezaba a inundar la sala de máquinas. La inmensa fábrica seguía respirando, seguía echando humo, pero el aire acondicionado de las oficinas ya no podía ocultar el olor a óxido y a final de ciclo. El verdadero asesinato de Papelera Masu no se ejecutó en la línea de producción, ni fue obra exclusiva de los barcos cargados de papel importado que amarraban en el puerto. El golpe de gracia se gestó en el más absoluto y hermético silencio, a puertas cerradas en las amplias y lujosas salas de directorio de la empresa y en los despachos de los bancos del microcentro porteño. Cuando los números rojos empezaron a volverse crónicos y el modelo de negocio mostró sus fisuras irrecuperables, la lógica industrial dictaba una reestructuración profunda: frenar, evaluar y modernizar tecnológicamente la planta para volver a ser competitivos, costara lo que costara. Sin embargo, quienes tenían el poder de decisión eligieron un atajo, un camino que en la Argentina de aquellas décadas siempre resultaba peligrosamente seductor, pero que terminaba siendo un salvavidas de plomo: el endeudamiento sistemático y la especulación. En lugar de inyectar capital para comprar maquinaria de última generación, la empresa empezó a tomar créditos millonarios simplemente para cubrir los agujeros operativos del mes a mes. Era la clásica bicicleta financiera, aplicada a una escala monstruosa. Se pedía plata prestada a tasas de interés astronómicas para pagar deudas anteriores, generando una bola de nieve contable que crecía a espaldas de la fábrica. De pronto el perfil de quienes caminaban por los pasillos gerenciales cambió drásticamente. Los viejos directivos, con alma de industriales, aquellos que sabían distinguir la calidad de la celulosa con solo frotarla entre los dedos, fueron desplazados o acorralados por una nueva casta: los ingenieros financieros, tipos de traje importado y maletín, expertos en bonos, fideicomisos y reestructuraciones de deuda, a los que poco y nada les importaba si la máquina secadora funcionaba bien o mal. Para ellos, Masu ya no era una fábrica de papel que daba trabajo a miles de personas. Era simplemente una planilla de cálculo, un activo tóxico que había que exprimir o reperfilar para calmar a los acreedores. Los bancos empezaron a asfixiar a la empresa. Las líneas de crédito se renovaban con condiciones cada vez más leoninas y garantías usurarias. La fábrica, que alguna vez había sido un emblema de la soberanía productiva, de repente tenía su destino atado a los humores de las mesas de dinero y a las firmas de ejecutivos de cuentas que jamás en su vida habían pisado el barro del Camino General Belgrano. Masu se convirtió en un rehén de sus propios balances, atrapada en un laberinto financiero donde la producción real pasó a ser un mero decorado para justificar el movimiento de papeles y pagarés. Mientras los pasivos se multiplicaban de forma grotesca en los libros contables, la disociación entre las oficinas de gerencia y el galpón de producción se volvió total. Era como si existieran dos universos paralelos coexistiendo en el mismo código postal. Abajo, en la trinchera del calor, el vapor y el ruido ensordecedor, la cultura del esfuerzo seguía intacta. Los operarios seguían llegando a las 5 de la mañana, fichando en punto, transpirando la camiseta y apretando los dientes, convencidos de que si trabajaban más duro, si sacaban un turno más de producción perfecta, iban a poder sacar a la empresa del pozo.
Esa fe ciega en el valor del trabajo manual era tan noble como trágica, porque los obreros no sabían que el partido ya estaba arreglado en su contra en las altas esferas. La tragedia de Masu radica precisamente en este contraste despiadado. Por más toneladas de papel impecable que los trabajadores lograran producir, las ganancias operativas de esa producción jamás alcanzarían para pagar siquiera los intereses mensuales de la deuda que los dueños habían contraído. El trabajo duro de 3.000 almas se había vuelto matemáticamente inútil. El agujero negro financiero era tan gigantesco que se tragaba cualquier esfuerzo humano. La tensión comenzó a hacerse visible. Por primera vez en la historia de la papelera, empezaron a desfilar por la planta comitivas de hombres de traje oscuro. Eran los síndicos, los abogados de los bancos acreedores y los auditores externos. Caminaban por las pasarelas metálicas, esquivando los charcos de agua y aceite, mirando las máquinas no con el orgullo del industrial, sino con la frialdad del liquidador que calcula a cuánto se puede vender el hierro viejo por kilo. Los trabajadores los miraban pasar con desconfianza y un nudo en el estómago. El instinto obrero, forjado en años de calle y fábrica, les decía que esas visitas de guante blanco nunca traían buenas noticias. Para colmo, la administración de esa deuda monstruosa trajo consigo un cambio de paradigma brutal en la relación laboral. Los dueños y acreedores, buscando calmar la ansiedad de los mercados y las entidades bancarias, exigieron que la empresa mostrara señales de austeridad. Pero como siempre ocurre en estos esquemas de rapiña corporativa, la austeridad nunca se aplicó a los sueldos gerenciales ni a los honorarios de los consultores financieros. La motosierra pasó directamente por el eslabón más débil de la cadena. Se cortaron de cuajo las inversiones de mantenimiento, se cancelaron los pagos a proveedores de insumos básicos y, lo más doloroso, se empezó a jugar perversamente con la lealtad y el bolsillo de los trabajadores. El monstruo de papel había sido devorado por la deuda, y ahora los acreedores venían por la sangre de quienes lo mantenían vivo. A medida que la asfixia financiera se volvía insostenible en los despachos porteños, las réplicas del terremoto no tardaron en sacudir los cimientos de hormigón en Quilmes. La gerencia, acorralada por los bancos y su propia incompetencia, activó el manual clásico de las crisis corporativas argentinas: trasladar el costo del fracaso a los eslabones más bajos de la cadena. El ajuste, que había comenzado tímidamente con la reducción de horas extras y la cancelación de insumos secundarios, mutó rápidamente en un ataque directo al corazón de la familia papelera: el sueldo, el plato de comida de la mesa. El primer golpe fue sutil, pero desconcertante. Un viernes de quincena, algo que históricamente era motivo de celebración y asados en el barrio, los cajeros automáticos devolvieron recibos con sumas incompletas o directamente rechazaron las extracciones. Un simple error de liquidación del banco fue la excusa oficial que bajó desde la gerencia de recursos humanos. Pero a la quincena siguiente, el retraso se repitió y luego se convirtió en la norma. Los operarios, hombres grandes, curtidos por décadas de calor extremo y ruido ensordecedor, se encontraron de repente en la humillante posición de mendigar explicaciones en las oficinas. Las respuestas eran siempre evasivas, promesas vacías adornadas con un lenguaje corporativo de dificultades temporales de flujo de caja, que en los galpones nadie entendía ni quería escuchar. Ante el descontento creciente, la cúpula de la empresa jugó su carta más perversa y efectiva: apelar a la profunda lealtad que los trabajadores le tenían a la fábrica. Los mismos directivos de traje importado que habían endeudado a la firma en mesas de dinero bajaron al barro de la planta. Convocaron asambleas improvisadas entre los fardos de celulosa y con voz compungida apelaron al sentimiento de pertenencia. Hablaron de una tormenta pasajera, de cuidar la casa, de la necesidad urgente de poner el hombro para salvar la fuente de trabajo que había dado de comer a sus abuelos y a sus padres. Y los trabajadores, con la nobleza y la fe ciega de quienes veían a Masu como su segundo hogar, cayeron en la trampa. El nivel de sacrificio en San Francisco Solano rozó lo heroico. Los delegados y los obreros rasos aceptaron congelamientos de paritarias y rebajas salariales voluntarias. Renunciaron a reclamar los históricos premios por productividad
y aceptaron que los aguinaldos se pagaran en cuotas miserables. Se organizaron esquemas de emergencia donde muchos maquinistas y técnicos de mantenimiento venían a cubrir turnos gratis durante las madrugadas de los fines de semana. Lo hacían por puro orgullo industrial, para mantener calientes las calderas y evitar que las máquinas se arruinaran por la falta de uso continuo. Hombres que ya no tenían ni un peso en el bolsillo para pagar el boleto de colectivo, llegaban caminando kilómetros bajo la lluvia helada para no abandonar su puesto, convencidos de que con su sudor estaban rescatando a la fábrica del abismo. Esa fe ciega en la resurrección a través del esfuerzo físico sostenía la moral de la tropa. Las familias también ponían el hombro. En las casas se cortó cualquier gasto innecesario. Se volvió a cocinar el guiso rendidor y los vecinos comerciantes, esos mismos almaceneros que habían crecido a la sombra de la papelera, empezaron a fiar mercadería a largo plazo para que los hijos de los operarios no pasaran hambre. Había una convicción casi religiosa de que, si aguantaban un poco más, si le regalaban al patrón unas cuantas toneladas extra de papel perfecto, el milagro iba a ocurrir. El humo volvería a salir espeso por la chimenea principal y todo volvería a ser como en la época dorada. Pero el milagro nunca llegó, porque la salvación jamás estuvo en los planes reales del directorio. Mientras los operarios se rompían la espalda, haciendo funcionar una maquinaria que literalmente se caía a pedazos por falta de repuestos, la cúpula empresarial utilizaba ese valioso tiempo de gracia, regalado por el sudor obrero, para orquestar la retirada final. Fue entonces cuando comenzó la fase más cruel de la agonía, el vaciamiento silencioso y los despidos encubiertos. La primera señal de alerta máxima fue física, palpable. Empezaron a desaparecer equipos, motores de repuesto, herramientas de precisión, bobinas de cobre y hasta vehículos de la flota de la empresa se trasladaban a otros depósitos durante la noche y jamás volvían a aparecer. No se compraba materia prima de calidad, se trabajaba con los restos, con el rezago absoluto, produciendo un papel de un gramaje tan pobre que avergonzaba a los maquinistas de toda la vida. La fábrica, que alguna vez fue un templo de abundancia, estaba siendo desmantelada desde adentro, a espaldas de quienes daban la vida por mantenerla abierta. Al mismo tiempo comenzó la sangría humana. No hubo un anuncio masivo de despidos que detonara un escándalo inmediato, sino que se aplicó una táctica de desgaste por goteo. Empezaron con los infames retiros voluntarios, que de voluntarios tenían muy poco. Acorralaban a los operarios más antiguos, aquellos que llevaban 30 años de servicio y tenían los sueldos más altos, y les ofrecían un porcentaje miserable de su indemnización bajo la amenaza explícita de que, si no aceptaban, en un mes no cobrarían absolutamente nada porque la empresa presentaría la quiebra inminente. Muchos, ahogados por las deudas personales y el terror a quedar en la calle a los 50 años, firmaron llorando. Cada viernes los pasillos se despedían de 3 o 4 históricos de la planta. Se iban en silencio, con la cabeza gacha y una cajita de cartón con sus pertenencias, dejando atrás la única vida que conocían. Con cada compañero que cruzaba el portón de salida para no volver, la moral del resto se resquebrajaba un poco más. La desconfianza comenzó a reemplazar a la lealtad de forma definitiva. El punto de quiebre emocional, el momento exacto en que la venda cayó brutalmente de los ojos de los trabajadores, llegó cuando descubrieron que durante los últimos meses de sacrificios extremos, la empresa había dejado de pagar las cargas sociales y los aportes jubilatorios. El dinero que figuraba como descontado en los recibos de sueldo de miseria que aún emitían, jamás llegaba al Estado ni a la obra social. Se lo estaban robando impunemente. La traición fue absoluta y devastadora. Todo el esfuerzo no remunerado, las horas quitadas a sus hijos, el frío soportado en las madrugadas, las rebajas de sueldo, nada de eso había servido para salvar la casa. Habían sido utilizados burdamente como mano de obra barata para mantener las apariencias de una planta operativa, mientras los dueños ganaban tiempo para liquidar los últimos activos de valor y proteger su patrimonio en cuentas blindadas. El engaño se había consumado. Ya no quedaba espacio para la esperanza ni para las promesas gerenciales. En el corazón de la papelera Massú,
La tristeza infinita mutó repentinamente en algo mucho más peligroso e inflamable, una furia incontenible. El reloj de arena de la paciencia obrera finalmente se quedó sin granos. Después de meses de humillaciones constantes, de sueldos pagados en cuotas miserables, de aportes jubilatorios retenidos ilegalmente y de promesas vacías escritas en papel con membrete, la tristeza que inundaba los inmensos galpones de San Francisco Solano mutó en una bronca ciega e inflamable. Ya no había margen para el diálogo institucional ni para las asambleas pacíficas donde los gerentes bajaban al piso a pedir un último esfuerzo. La mentira corporativa había quedado expuesta a la luz del día. Papelera Massú no estaba atravesando un simple bache financiero. Estaba siendo vaciada sistemáticamente, desmantelada frente a los ojos de quienes la habían construido y sostenido durante décadas. La chispa que detonó el polvorín no fue un anuncio oficial, sino la cobardía de la ausencia. Un viernes, cuando los depósitos de la quincena volvieron a rebotar en los cajeros automáticos y los teléfonos de la Gerencia de Recursos Humanos dieron apagado, los delegados sindicales y los operarios tomaron la decisión más dura de sus vidas. El sonido que definió ese día histórico no fue un grito de guerra, sino un silencio aterrador. Por primera vez en 40 años, los operarios caminaron con paso firme hacia los tableros de control principal, y uno por uno comenzaron a apagar los gigantes de acero. El rugido crónico de las secadoras, ese latido metálico que marcaba el pulso comercial de todo Quilmes, se detuvo por completo. La fábrica, la bestia indomable, enmudeció. Pero el ruido ensordecedor que murió adentro de la planta resucitó multiplicándose en la calle. Los trabajadores salieron de las naves industriales con los mamelucos manchados de grasa, los cascos bajo el brazo y el alma cargada de furia. Las gigantescas puertas de hierro de la entrada principal fueron cruzadas con cadenas y candados pesados, pero esta vez cerradas desde afuera por los propios obreros en señal de protesta. En cuestión de minutos, el Camino General Belgrano, la arteria vital por donde históricamente salían los camiones cargados de prosperidad, quedó totalmente bloqueado. Comenzaron a apilarse montañas de cubiertas viejas de camión frente a los portones. El primer fósforo encendió una llamarada que rápidamente se convirtió en una columna de humo negro, espeso y tóxico, que podía verse desde varios kilómetros a la redonda, tiñendo el cielo gris del conurbano. Era la postal clásica y desgarradora de la agonía industrial argentina. El piquete, el fuego y la resistencia desesperada. Los vecinos de la zona, aquellos mismos almaceneros, carniceros y mecánicos que dependían indirectamente de los sueldos de la papelera, no se quejaron del corte de calle. Por el contrario, empezaron a acercar paquetes de hierba, pan, ollas populares y leña para ayudar a pasar la noche. El barrio entero entendía a la perfección que si Masu caía definitivamente, todos caerían con ella al abismo del desempleo. Las carpas improvisadas con plásticos negros y chapas se levantaron directamente sobre el asfalto caliente. Los días comenzaron a fundirse con las noches en una vigilia desgastadora que ponía a prueba los nervios de cualquiera. El frío cortante del otoño bonaerense calaba los huesos, pero el calor de las gomas quemadas y la indignación compartida mantenían a los hombres firmes en sus puestos de lucha. Exigían lo básico, lo que les correspondía por derecho. El pago inmediato de los salarios atrasados y la garantía por escrito de que la fábrica no sería desmantelada. Sin embargo, del otro lado de las llamas, en las oficinas de los dueños en Capital Federal, solo había un silencio sepulcral. Los responsables de la quiebra habían desaparecido, dejando a miles de familias a la deriva. La huelga total era su último recurso, el grito ahogado de un gigante herido de muerte que se negaba a desaparecer en la oscuridad sin dar pelea. La magnitud del conflicto escaló a niveles que los noticieros nacionales ya no podían ignorar. Los móviles de televisión llegaron al sur del conurbano para transmitir en vivo, hora tras hora, el drama de las familias papeleras. Presionado por la opinión pública y el terror a un estallido social incontrolable en una zona caliente como Quilmes, el poder político decidió finalmente intervenir. Se anunciaron con bombos y platillos planes de rescate de emergencia. Políticos de turno, con camperas prestadas para parecer más cercanos,
Bajaron al acampe, se sacaron fotos frente a los portones con caras de profunda preocupación y prometieron salvatajes milagrosos a través de fideicomisos estatales. La papelera de Quilmes no se cierra, compañeros, afirmaban ante los micrófonos, mientras los obreros, aferrados a cualquier tabla de salvación, aplaudían con los ojos llenos de lágrimas y esperanza. Pero la intervención estatal resultó ser un espejismo cruel, una aspirina para tratar un cáncer terminal. El Estado aportó fondos mínimos, apenas suficientes para pagar algunas quincenas atrasadas y desactivar la bomba mediática. Pero no hubo ninguna inyección de capital real para reparar la maquinaria ni para asegurar la cadena de suministro de materia prima. Durante unos pocos meses de agonía prolongada, la fábrica operó como un zombi, produciendo a menos de un 10% de su capacidad histórica bajo una figura híbrida que estaba destinada al fracaso, porque las deudas multimillonarias seguían intactas. Los políticos consiguieron las tapas de los diarios que buscaban y tan rápido como habían llegado, desaparecieron. El fideicomiso fracasó estrepitosamente. Los fondos se evaporaron en la burocracia y los trabajadores volvieron a quedar absolutamente solos. Pero esta vez, con la certeza devastadora de que el salvavidas político había sido una estafa más. La justicia comercial, fría e implacable, finalmente dictó la sentencia que todos temían, pero nadie quería escuchar: la quiebra definitiva y la orden de desalojo compulsivo. Ya no había más tiempo, ni audiencias de conciliación, ni mesas de diálogo en el Ministerio de Trabajo. La orden era vaciar la planta por la fuerza para que los síndicos pudieran subastar los fierros viejos y rematar los terrenos. Fue entonces cuando la tensión acumulada estalló en violencia física pura. La madrugada del desalojo, el cielo de San Francisco Solano se tiñó de rojo, negro y azul policial. Cientos de efectivos de la Guardia de Infantería de la Policía Bonaerense avanzaron en formación tortuga por el Camino General Belgrano. Los escudos acrílicos golpeando contra las botas marcaban un ritmo marcial que anticipaba la represión. Los obreros, atrincherados detrás de las barricadas, de cubiertas en llamas, se prepararon para defender su fuente de trabajo con piedras, palos y desesperación absoluta. El enfrentamiento fue brutal y sumamente desigual. El estruendo seco de los disparos de balas de goma rompió la madrugada. El gas lacrimógeno se mezcló con el humo tóxico de los neumáticos, creando una niebla irrespirable que ahogaba tanto a los manifestantes como a los vecinos de las cuadras cercanas que salían a mirar. Hombres de 50 años que habían dejado su salud, sus pulmones y su juventud en esas máquinas, lloraban de impotencia mientras eran golpeados y arrastrados por el asfalto. Las mujeres y los hijos de los operarios gritaban desde las veredas, viendo cómo el trabajo de toda una vida les era arrebatado por la fuerza pública para defender los intereses de los bancos. Cuando el sol finalmente salió, iluminó un campo de batalla devastado. Los bomberos apagaban los últimos focos de incendio sobre la calle cubierta de cartuchos servidos. La infantería, formando un cordón humano impenetrable, custodiaba los portones cerrados con cadenas nuevas. Del lado de adentro, la fábrica había sido tomada formalmente por los liquidadores. Del lado de afuera, sentados en el cordón de la vereda, con las caras sucias de hollín, sudor y sangre, los trabajadores comprendieron la verdad más dura e irreversible. Nadie iba a rescatarlos. El Estado había fallado, los dueños se habían fugado con los bolsillos llenos, y ellos acababan de perder la guerra. La ilusión se había apagado para siempre. De la orgullosa ciudad de papel solo quedaban las cenizas. Hay días que dividen la historia de un lugar para siempre, marcando una frontera invisible pero brutal entre lo que fue y lo que nunca más será. Para Quilmes, ese momento definitivo no fue el día de los enfrentamientos violentos en la calle, ni el día que los políticos prometieron rescates vacíos, sino las horas previas al desalojo, cuando en el corazón mismo de la fábrica se ejecutó la sentencia de muerte física del gigante. El verdadero final de Papelera Masúa no fue una explosión, fue un largo, lento y agónico suspiro metálico. Adentro de la inmensa nave principal, ajenos por un momento al caos judicial que se gestaba en los portones, un puñado de operarios esenciales recibió la orden más dolorosa que un papelero puede escuchar:
Había que iniciar el protocolo de apagado total, y esta vez no era por una parada técnica de mantenimiento, era para siempre. Apagar una papelera de esa magnitud no es como apretar un simple interruptor de luz en una habitación. Es un proceso de ingeniería complejo, casi un ritual fúnebre que lleva horas y debe ejecutarse con una precisión quirúrgica. La bestia de acero estaba diseñada genéticamente para no detenerse nunca, y obligarla a frenar requería anestesiarla por partes. Primero se cortó la alimentación de la materia prima, las inmensas tolvas y los piletones, que durante décadas habían sido un hervidero constante de agua, químicos y fibra de madera, comenzaron a vaciarse, dejando a la vista el fondo de cemento manchado, lúgubre y triste. El penetrante y característico olor a celulosa húmeda, ese perfume industrial que era sinónimo de trabajo en el barrio, empezó a diluirse en el aire viciado. Luego vino el turno de la máquina continua, el verdadero corazón del imperio, ese túnel de hierro y rodillos de más de 100 metros de largo. El maquinista principal, un hombre con 35 años de antigüedad en el lomo, caminó por la pasarela metálica central con pasos pesados, casi arrastrando los pies de seguridad. Conocía cada válvula, cada engranaje, cada vibración milimétrica de ese monstruo como si fuera su propio cuerpo. Con las manos temblorosas, manchadas de una grasa oscura que ya no volvería a usar jamás, empezó a girar las llaves maestras para cortar el suministro de vapor a alta presión. Lo que siguió fue el inexorable comienzo del fin. El silbido agudo y constante de la presión liberándose empezó a perder fuerza en las tuberías. Los gigantescos cilindros secadores, que normalmente irradiaban un calor infernal que obligaba a los obreros a trabajar en musculosa en pleno mes de julio, comenzaron a girar cada vez más despacio, perdiendo inercia. La fricción, que era la vida misma del proceso, se apagaba. El calor asfixiante que calentaba todo el galpón empezó a disiparse rápidamente, dejando entrar, por primera vez en casi medio siglo, el frío crudo, húmedo y real del otoño bonaerense. A medida que la temperatura térmica del recinto bajaba abruptamente, la humedad residual flotante se condensaba en el altísimo techo de chapa y caía en forma de gotas gruesas y pesadas sobre el piso, como si el propio edificio estuviera llorando la pérdida irrevocable de su alma industrial. Los técnicos de mantenimiento fueron bajando las pesadas llaves de los tableros eléctricos de media tensión, sector por sector. Con cada palanca que caía con un golpe seco, una sección gigantesca del galpón quedaba a oscuras. Las viejas luces de vapor de mercurio tintineaban una última vez, soltando un zumbido eléctrico agonizante, antes de apagarse por completo. El piso de hormigón armado, que durante 40 años había vibrado de manera ininterrumpida bajo los pies de 3 generaciones de trabajadores, de repente se quedó quieto. Esa quietud era antinatural. Daba vértigo. El rugido crónico, ese zumbido industrial a 90 decibeles, que era la banda sonora indiscutida de la prosperidad de San Francisco Solano, se desvaneció por completo. Ese silencio repentino, crudo, denso y absoluto, fue lo más ensordecedor que los trabajadores habían experimentado en toda su vida. Sin el estruendo de las turbinas, las bombas de agua y los rodillos aplastando la celulosa, de repente el inmenso galpón reveló sonidos minúsculos que siempre habían estado ocultos por el ritmo furioso de la producción. El eco metálico de las botas caminando sobre las pasarelas, el goteo rítmico de una válvula mal cerrada en el sector de calderas, y los sollozos ahogados de hombres duros, curtidos por décadas de laburo rústico, que se quebraban a escondidas en los rincones más oscuros de la planta. El peregrinaje final hacia los vestuarios fue devastador. Ese espacio sagrado que durante 40 años había sido un santuario de bromas pesadas, de debates acalorados sobre fútbol de los lunes a la mañana y de camaradería obrera inquebrantable, se transformó de golpe en una lúgubre sala velatoria. Los operarios abrieron las puertas de sus casilleros de chapa abollada por última vez. ¿Cómo se empaqueta una vida entera, una identidad completa, en un par de minutos? En bolsas de consorcio negras y en viejas cajas de cartón de supermercado, empezaron a guardar sus pedazos de historia. Los botines gastados y deformados por el uso, el mameluco azul con el parche de Masú,
ya desteñido por tantos lavados, un termo abollando por las caídas, las herramientas personales que manejaban con los ojos cerrados, y esas fotos con los bordes amarillentos de los hijos y las esposas, que pegadas con cinta adhesiva en la puerta del casillero, los habían acompañado en incontables y solitarios turnos de madrugada. Nadie hablaba. No había palabras que pudieran abarcar semejante vacío. El nudo en la garganta era demasiado grande, un bloque de cemento que impedía respirar. Hombres de 50 o 60 años que habían entrado a esa misma fábrica, siendo apenas unos adolescentes llenos de ilusiones, y con el mundo por delante, ahora se preparaban para salir a una calle que ya no tenía lugar para ellos. No estaban perdiendo solamente un salario, estaban perdiendo el apellido industrial que los definía en el barrio, la rutina que ordenaba sus familias y la dignidad del proveedor. Eran plenamente conscientes de la condena que les esperaba afuera. El mercado laboral argentino no perdona a los mayores de 50 años, menos aún si su único oficio en la vida era ser el maestro de una máquina de papel que acababa de morir de inanición financiera. Uno a uno, con las cajas bajo el brazo, fueron caminando por el largo pasillo central hacia la salida, atravesando la oscuridad. Algunos, incapaces de aceptar la brutalidad del final, al pasar junto a las máquinas apagadas, pasaron la mano desnuda por el acero frío de los engranajes en un gesto íntimo, casi de disculpa. Era como si se estuvieran despidiendo de un viejo, leal y gigantesco amigo al que, a pesar de haber dejado la vida intentándolo, no pudieron salvar de las garras de los bancos. Al llegar a la entrada principal sobre el Camino General Belgrano, entregaron sus credenciales de plástico, esas tarjetitas que alguna vez fueron pasaportes al orgullo de la clase media, a un guardia de seguridad privado que miraba al piso, incapaz de sostenerles la mirada. Cruzaron la línea municipal y pisaron la vereda por última vez como empleados. Detrás de ellos, los síndicos de la quiebra, de traje impecable, y los oficiales de la policía dieron la orden final y definitiva. El sonido metálico, pesado y chirriante de los inmensos portones corredizos, cerrándose, cortó de cuajo el aire frío del conurbano. Luego, resonó el golpe seco de un candado grueso, cerrando una cadena de acero enroscada varias veces entre los barrotes. Ese clic metálico fue el punto final, la firma de defunción. La máquina dejó de respirar y con ella se asfixió el motor económico, social y cultural de toda una ciudad. La bestia finalmente había muerto, y ahora comenzaba el verdadero, silencioso y largo calvario para los sobrevivientes que quedaban del otro lado del alambre. El silencio que se había apoderado del interior de la gigantesca nave industrial de Mazú no tardó en filtrarse por debajo de los portones cerrados, arrastrándose por las calles de San Francisco Solano como una niebla invisible y tóxica. Cuando una fábrica de esta magnitud muere, no muere sola. Se lleva consigo a todo el ecosistema que respiraba a su alrededor. El cierre definitivo de la papelera desencadenó un efecto dominó que arrasó con la economía de la zona a una velocidad aterradora, transformando un barrio pujante e hiperactivo en un auténtico pueblo fantasma. El Camino General Belgrano, que durante décadas había sido una arteria vital por donde circulaban flotas interminables de camiones de carga y colectivos repletos de obreros en cada cambio de turno, se vació de golpe. El primer impacto, el más cruel e inmediato, golpeó a la red de pequeños comerciantes locales. El ecosistema barrial estaba diseñado milimétricamente para funcionar al ritmo de las quincenas de los papeleros. El almacenero de la esquina, que durante los meses de huelga y agonía había sostenido a las familias, anotando la mercadería en una libreta de fiado, con la esperanza de que la empresa finalmente pagara los sueldos atrasados, se encontró de repente con cientos de clientes que jamás podrían saldar sus deudas. Las roticerías que preparaban viandas masivas para el turno noche bajaron la persiana. Los talleres mecánicos que arreglaban los autos de los operarios se quedaron sin clientela. Las estaciones de servicio, los kioscos, las ferreterías, uno por uno, los locales comerciales que habían crecido a la sombra protectora del gigante industrial fueron quebrando. La avenida principal se llenó de persianas metálicas bajas y carteles de «Se alquila», mientras el polvo y el abandono empezaron a acumularse en las vidrieras vacías. Pero la verdadera tragedia
la herida que no cerraría nunca, se gestó puertas adentro de las casas. ¿Qué destino le espera a un hombre de 50 años en el conurbano bonaerense cuando su única especialidad en la vida es operar una máquina secadora de papel que ya no existe? El mercado laboral argentino es históricamente implacable, pero para un exoperario industrial de esa edad era directamente un paredón de fusilamiento. Eran hombres que habían quedado atrapados en la peor franja etaria posible, demasiado viejos y desgastados físicamente para ser contratados por empresas modernas que buscaban perfiles más jóvenes y baratos, pero demasiado jóvenes para acceder a una jubilación digna. De la noche a la mañana, miles de trabajadores altamente calificados en su oficio específico se encontraron literalmente en la calle, con indemnizaciones licuadas por los artilugios legales de la quiebra corporativa o directamente sin un peso en el bolsillo. La transición hacia la nueva realidad fue profundamente humillante. El orgulloso operario de Mameluco Azul, aquel que históricamente gozaba de obra social, vacaciones pagas en hoteles del sindicato y aguinaldo seguro, tuvo que salir a reinventarse en las sombras de la precariedad para poder parar la olla. Muchos invirtieron lo poquísimo que pudieron rescatar en comprar un auto usado para salir a remisear por el barrio, trabajando 15 horas por día manejando de madrugada por calles peligrosas. Otros, con las manos curtidas por el acero y el vapor, terminaron haciendo changas esporádicas de albañilería, cortando el pasto o pintando frentes de casas por monedas. En los casos más dramáticos y dolorosos, hombres que alguna vez habían fabricado el papel de primera calidad que embalaba los productos de todo el país, terminaron empujando un carro oxidado por las noches, juntando cartones en la basura para venderlos por kilo en las plantas de reciclaje. El daño psicológico de este derrumbe estructural fue devastador. La fábrica no solo les había garantizado un ingreso económico constante, les había otorgado una identidad, un propósito vital y la dignidad inquebrantable de ser el proveedor del hogar. Al perder de golpe ese rol histórico, el tejido familiar empezó a resquebrajarse en silencio. La depresión se instaló en muchas casas de Quilmes como un visitante permanente. Hombres que durante 30 años se habían levantado a las 4 de la mañana con un rumbo fijo, ahora pasaban las horas sentados en la cocina, tomando mate y mirando por la ventana, consumidos por la inactividad, la vergüenza y la culpa de no poder traer la plata a sus casas. Para sostener la economía doméstica, muchas esposas que históricamente se dedicaban al hogar tuvieron que salir a limpiar casas en la capital federal, soportando horas de viaje en trenes y colectivos atestados. Al mismo tiempo, los hijos mayores, esos pibes que alguna vez soñaron con ir a la universidad gracias al sueldo papelero, o en su defecto, heredar el puesto seguro de su padre en la planta, tuvieron que abandonar definitivamente los estudios para buscar trabajos precarios y ayudar a pagar la luz y el gas. San Francisco Solano cambió su matriz por completo. Dejó de ser una comunidad industrial orgullosa, ruidosa y vibrante, para convertirse en una ciudad dormitorio, donde la gente solo volvía para dormir y esconderse tras largas y extenuantes jornadas de supervivencia en el mercado negro e informal. El sentido histórico de pertenencia se esfumó en el aire. Ya no había un club Masú con las piletas llenas donde celebrar los fines de semana, ni monumentales cajas navideñas que repartir en diciembre, ni un silbato estridente que marcara el ritmo de la vida comunitaria. Al caminar hoy por los alrededores del inmenso predio alambrado, el fantasma de la papelera sigue presente y pesa una tonelada. Los vecinos más viejos aún bajan la mirada o miran de reojo los inmensos paredones despintados y las chimeneas frías cada vez que tienen que pasar por la puerta. El silencio que rodea al gigantesco predio es espeso, casi asfixiante. Es el recuerdo constante de un progreso inmenso que les fue arrebatado de las manos. La cicatriz urbana imborrable de una época en la que el trabajo manual y la lealtad valían algo. La máquina, finalmente, había muerto, pero los que quedaron vivos a su alrededor tuvieron que aprender a la fuerza a respirar en un mundo nuevo, brutal, que los había descartado por completo. Si hoy alguien decide manejar por el Camino General Belgrano, a la altura de San Francisco Solano, se va a encontrar de frente con un paisaje que impone un respeto lúgubre, casi sepulcral.
La inmensa estructura de hormigón y chapa de lo que alguna vez fue el motor económico y el orgullo absoluto de Quilmes sigue ahí, plantada en el medio del conurbano, pero ya no respira. Es un cadáver insepulto, un esqueleto de acero devorado lentamente por el óxido, el olvido y la desidia. Los enormes portones, aquellos mismos que hace décadas eran cruzados cada madrugada por miles de bicicletas y que luego fueron escenario de barricadas ardientes y represión, hoy están oxidados, sellados y cubiertos de grafitis desteñidos. Detrás de esos muros, la naturaleza empezó a reclamar lo suyo. Los pastizales crecen salvajes entre las grietas del asfalto, por donde antes circulaban incesantemente los camiones con acoplado, cargados de bobinas de papel de primera calidad. El deterioro físico del predio es la metáfora perfecta del desmantelamiento industrial argentino. Después de la quiebra definitiva y de que los síndicos remataran al mejor postor todo aquello que tuviera un mínimo valor de reventa, llegaron los carroñeros. Lo que no se vendió legalmente fue saqueado en la oscuridad de la noche. Se arrancaron kilómetros de cables de cobre de las instalaciones eléctricas, se desarmaron motores, se robaron válvulas de bronce y se desguazaron las cañerías. Las inmensas naves donde alguna vez las máquinas papeleras rugían a 90 decibeles, hoy son cavernas vacías, frías y oscuras, donde el viento se cuela por los vidrios rotos de los tinglados, generando un silbido fantasmal. Incluso el mítico Club Masu, aquel predio de esparcimiento que era la envidia de toda la zona sur, con sus piletas olímpicas y sus quinchos monumentales, quedó reducido a un descampado lleno de yuyos y escombros, un cementerio de domingos felices que ya no van a volver. Pero más allá de las ruinas de chapa y cemento, el verdadero peso de la tragedia de Papelera Masuna radica en las lecciones que dejó. Lecciones que la historia económica argentina parece empecinada en no aprender. La caída de este gigante no fue un accidente fortuito, no fue un desastre natural impredecible, ni ocurrió porque el país hubiera dejado de consumir papel. Fue, por el contrario, un homicidio corporativo fríamente calculado. La papelera es el caso de estudio definitivo para entender cómo un modelo basado en la valorización financiera y la especulación puede fagocitarse, en cuestión de un puñado de años, el trabajo y el esfuerzo real acumulado durante medio siglo. El colapso de Masu demostró, de la forma más cruel posible, la victoria final de los trajes importados sobre los mamelucos manchados de grasa. Dejó en evidencia un cambio de época letal, el momento exacto en que hacer plata dejó de significar producir un bien tangible para la sociedad y pasó a significar mover números en una planilla de cálculo, especular con bonos y renegociar pasivos a tasas usurarias. Los directivos que llevaron a la empresa a la ruina jamás pisaron el sector de secado con 40 grados de calor. Para ellos, la fábrica no era una comunidad de 3.000 almas, era simplemente un activo tóxico que podía ser sacrificado en el altar de los bancos para salvar sus patrimonios personales. La lección humana es aún más desgarradora. Con el cierre de la papelera, no solo desaparecieron miles de puestos de trabajo, directos e indirectos, se extinguió una cultura laboral completa. Se rompió esa promesa silenciosa, ese pacto social fundacional que dictaba que si un obrero se levantaba temprano, se esforzaba, respetaba a sus superiores y dejaba el cuerpo en la línea de producción, la fábrica, a cambio, le garantizaría progreso, una casa propia y un futuro mejor para sus hijos. Masu aniquiló esa fe de manera brutal. Al dejar a miles de trabajadores experimentados en la calle, sin un peso y sin red de contención, el sistema envió un mensaje aterrador a las nuevas generaciones del conurbano. La lealtad no paga, el trabajo manual ya no es garantía de dignidad, y el capital especulativo no tiene patria ni corazón. Hoy los viejos operarios de Masu, aquellos sobrevivientes que todavía caminan por las calles de San Francisco Solano y Quilmes, evitan pasar por la puerta del inmenso predio. No lo hacen por miedo, lo hacen porque la angustia sigue intacta. Ver esas chimeneas muertas es ver el cadáver del lugar que les dio una identidad y luego se las arrebató por la espalda. Se juntan en grupos reducidos o se cruzan casualmente en alguna esquina del barrio y la conversación siempre, inevitablemente, vuelve a la fábrica. Recuerdan anécdotas, recuerdan el calor asfixiante, el ruido ensordecedor,
las cajas de fin de año imposibles de cargar, y recuerdan sobre todo la soledad inmensa del día en que todo se apagó. Las ruinas de Papelera Mazú se erigen hoy en el sur del Gran Buenos Aires como un monumento amargo y silencioso. Son el recordatorio perenne de una Argentina industrial que fue inmensa, soberana y orgullosa, pero que permitió ser desmembrada desde adentro por la codicia y la irresponsabilidad financiera. El gigante dejó de respirar hace años, pero las cicatrices de su colapso todavía arden en el tejido social de una ciudad que tuvo que aprender a la fuerza a sobrevivir en las sombras, añorando aquel tiempo perdido en el que el rugido de las máquinas les aseguraba que el mañana iba a ser mejor que hoy. La historia de Papelera Mazú no es simplemente la crónica de una empresa que quebró por malos manejos. Es una advertencia brutal sobre la fragilidad de los sistemas económicos cuando el capital financiero devora a la matriz productiva. Durante décadas, este gigante demostró que el trabajo industrial sostenido podía construir comunidades, dar identidad y asegurar el ascenso social de miles de familias en el conurbano. Sin embargo, en apenas unos años de especulación, de timba financiera y de decisiones tomadas en escritorios a kilómetros del calor de las máquinas, todo ese esfuerzo real fue reducido a cenizas. El colapso en Quilmes nos obliga a hacernos una pregunta incómoda, pero necesaria. ¿Qué valor real tiene un modelo de negocios si su éxito se mide únicamente en balances contables y no en el bienestar de la gente que lo sostiene con sus manos? Cuando una empresa olvida que su verdadero motor no son las planillas de Excel, sino el sudor, la lealtad y el sacrificio de sus obreros, firma su propia sentencia de muerte. Y el precio de esa desconexión, como vimos en San Francisco Solano, siempre lo terminan pagando los eslabones más débiles de la cadena. Hoy los fierros oxidados de Mazú son el testimonio mudo de una época en la que hacer plata significaba producir algo tangible, no especular con la ruina ajena. Las fábricas pueden cerrar y las máquinas pueden apagarse para siempre, pero el impacto humano, las cicatrices en las familias y en el barrio, perduran por generaciones. ¿Conocías la historia de este coloso del papel? ¿Qué otras industrias emblemáticas de nuestro país crees que sufrieron un destino similar por culpa de la especulación y el abandono? Déjame tu opinión abajo en los comentarios. Los leo siempre. Si este documental te hizo reflexionar y querés apoyar el canal para que sigamos investigando estas historias ocultas de nuestra industria, no te olvides de suscribirte, dejar un me gusta y compartir el video. Nos vemos en el próximo informe.